Buenas, buenas, buenas. Bueno, arrancó el episodio número 3 de Pablitux en vivo. Les cuento, me preguntaron, ¿y este quién es? Mi nombre es Pablo Tortorella, soy Agile Coach en Clear y trabajo de uno de mis hobbies, acompañando a personas, equipos, organizaciones en el camino de la de la mejora continua, de la ampliación de conciencia, de trabajo en equipo, de construcción de productos. Y para mí es como un placer trabajar de algo que me gusta tanto. También me gusta jugar al fútbol, tocar la armónica y otras cositas, pero el foco en estos espacios me gustaría que fueran algunos temas relacionados con la agilidad. Hice una encuesta por Twitter, en mi cuenta @pablitux, ahí, y salió que el tema que más les interesaba a quienes votaron es el tema de las emociones en el equipo de trabajo. Entonces quisiera darle un poco de tiempo en el vivo de hoy a este asunto, cómo manejarlas, cómo las compartimos, para qué compartir, para qué prestarle atención al tema de las emociones y por qué. Lo primero que me gustaría recorrer es el por qué y el para qué. ¿Por qué, por qué ponerle foco a esto de las emociones? No es que uno entra a trabajar y ya el asunto de las emociones, lo que pasó en casa, lo deja afuera. Y cuando vuelve a casa, deja lo que pasó en el trabajo y se focaliza en la familia. Bueno, hoy más que nunca, con la pandemia global que nos azota como humanidad, esto quedó de lado, quedó obsoleto hablar de ir a trabajar cuando uno trabaja en una habitación de la casa, con suerte, y cuando vuelve a la casa, en realidad siempre está en la casa. Entonces, de última, se va a cocinar o vuelve o va a dormir un rato o unas horas por la noche y vuelve. Entonces, es como que más todavía en este contexto, lo del tema emocional y el tema de qué llevamos de un ámbito de nuestra vida a otro es súper importante. Yo siempre me acuerdo cuando pienso en emociones y en el impacto que esto tiene en el trabajo en equipo de un gran amigo mío, se llama Ezequiel. Si lo llegas a ver, te mando un besito, Ezequiel. Ese Sí, Arturo Besky, cuando jugábamos al fútbol, cuando éramos jóvenes, allá lejos de hace tiempo, erraba un gol, gran jugador de fútbol, ante todo, gran persona. Erraba un gol y se quedaba recaliente, enojado en la esquina de la cancha, refunfuneando, mirando el piso, como, ¿será posible, ta madre? Y perdíamos a Ezequiel durante toda la jugada siguiente a ese momento en el cual no le había ido tan bien como a él le hubiera gustado. ¿Qué tomo de eso? Por qué lo traigo a colación? Porque años después volví a jugar varias veces y con ese al fútbol y era otra persona jugando a la pelota. No solo había mejorado entonces en el plano futbolístico, era otra persona en estado de ánimo y conociendo de lo que trabaja, el mundo del software, era un gran profesional, mejor de lo que ya era. Cuando yo lo conocí, trabajábamos juntos y jugábamos a la pelota. Entonces ahí me doy cuenta, al ver ese caso bien específico, que la emoción de cada persona impacta a cada persona en ese momento, bajoneado, puede ser eufórico, con la atención en otra cosa, y también afecta al equipo, tanto negativa como positivamente. Entonces el hecho de darnos un lugar para conversar me parece súper importante. En los episodios anteriores hablé acerca de retrospectivas y ese puede ser un muy buen espacio en el cual pongamos el tema sobre la mesa, cómo nos sentimos, qué nos está pasando. Puede ser algo así superficial de check-in, que es lo que uno suele hacer al inicio de una reunión o de un espacio de trabajo, hacer una ronda de cómo nos sentimos y ahí nos podemos encontrar con el primer obstáculo. Bueno, con varios de los obstáculos que nos podemos encontrar. Uno es no tener vocabulario emocional, pero ahí estoy hablando de un obstáculo avanzado. Un obstáculo anterior es tener la confianza y tener ganas de hablar del tema. Es el famoso caso de ¿cómo estás? Diálogo entre amigos, ¿no? O entre desconocidos. ¿Cómo estás? La respuesta por default, la respuesta sin pensarlo es bien, bien, todo bien. ¿Y vos? Nunca estamos todo bien.
¿Qué exageración es esa? Entonces ahí el asunto que traigo sobre la mesa es cómo establecemos el contexto en el cual hablar de cómo estamos profundamente eh, valga, sea algo viable. Bueno, eso en cada equipo encontrará la forma. Yo acá la verdad que no pretendo en este espacio dar recetas ni las soluciones del mundo, sino levantar temáticas que me interesan, que le interesan a personas con las que me contacto, amigos, colegas, seguidores, etcétera, y poder conversarlas y ponerlas sobre la mesa. Entonces, imaginémonos que eso en nuestro equipo ni nos lo imaginamos como posibilidad. Bueno, empecemos, como hablaba acerca de retrospectivas la semana pasada, empecemos en un contexto de mayor confianza y empecemos a experimentar cómo nos sentimos hablando de cómo nos sentimos. Ahí jugué un poco con cómo nos sentimos acerca de qué quiso decir. Y me sentí incómodo cuando le pregunté a otra persona, cuando le repregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, bien. Y en serio, ¿cómo estás? Ahí me sentí incómodo. Bueno, por ahí no estamos acostumbrados. Entonces, em, ese es el primer obstáculo. El segundo que comentaba recién, que podemos llegar a encontrarnos, es que cuando me preguntan cómo estoy, yo me imagino bien o mal, por ejemplo, respondiendo eso. O, por ejemplo, puede ser triste o enojado. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer crecer ese lenguaje emocional? Bueno, podemos bajarnos una lista de emociones. Vamos a encontrar que están las malas y las buenas. No existen tales cosas como malas o buenas. Por una emoción, por ejemplo, el enojo, la bronca, el miedo, lo que hacen es levantarnos comportamientos que nos protegen ante eso otro que instintivamente nos está generando esa emoción y que posiblemente lo que necesitemos sea protegernos, sea buscar algún mecanismo de supervivencia, pensándolo en términos nativos, bien originarios. Entonces realmente nos está cuidando esa emoción. ¿Nos puede desencadenar un comportamiento del cual después nos arrepintamos? Puede ser. Yo enojado puedo decir algo que dañe una relación. Con miedo puedo replegarme o puedo atacar, dependiendo de mi personalidad. Y lo mismo, si estoy alegre, me puede pasar que deje de observar cómo están los demás, porque como yo estoy alegre, entonces me voy de esta sensación. Entonces va mucho más allá de las básicas 5 o 6 emociones, eh, lo que podemos llegar a sentir. Esto de incomodidad, incertidumbre. Me puedo sentir orgulloso, me puedo sentir insatisfecho. Entonces, cuando pensamos en emociones, podemos empezar a indagar en cuáles pueden ser las emociones que estoy habitando, que pueden ser más permanentes o pueden ser más temporales. Hay gente que permanece más tiempo en emociones que otras personas. Y podemos ligarlas y conversar, cuando hablemos de emociones en un equipo, también en las necesidades que están detrás, satisfechas o insatisfechas. Generalmente una necesidad no satisfecha lleva a cierto tipo de emociones y una necesidad satisfecha lleva a otro tipo de emociones. Y podemos estar viviendo varias emociones a la vez, por supuesto. Somos un cóctel de todo tipo de cuestiones internamente, entonces permitámonos vivir distintas emociones y que fluctúen, que por ahí respondimos hace un ratito que estábamos bien y ahora con lo que me están contando, bueno, la verdad que ahora estoy preocupado, o al revés, arranco medio bajón y levanto y puedo pedir la palabra de nuevo. En Clear, por ejemplo, tenemos distintos tipos de espacios en los cuales compartimos cómo estamos y uno es la weekly de los jueves. En Clear Colombia solemos hacer un espacio donde nos contamos en qué andamos, laboral, familiarmente, y, y nos contamos un poco, sin querer queriendo, cómo estamos viviendo estos días. Si hay alguna preocupación que nos, no- no- nos genera ahí como un malestar durante la semana, o si tuvimos un pico alto emocional, también lo compartimos para celebrarlo en equipo. Entonces es como que no, tampoco es que tenemos que hacer todo un ritual para arrancar con la hablada de las emociones. Bueno, entonces ahora que vamos a hablar de las emociones, ¿cómo hacemos? ¿Prendemos velas? ¿Hay que poner la luz baja o ponemos música para que no sea una emoción tan mala? Bueno, no. Busquen posiblemente arrancar en un espacio, si no lo han hecho, ¿no? Un espacio este,
cotidiano. Y si ya lo hicieron, y ahí me encantaría, me gustaría mucho conocer cómo están haciéndolo, en qué contextos. Veo que hay 5 espectadores en vivo, así que aprovecho, les saludo. Gracias por conectarse. Ahí está, DidTux, hola Che. Leer a mí, hablar de temas de forma individual o con todo el equipo. Hablar de estos temas. Está buena tu pregunta. En principio, como más cómodo te sientas, como más cómoda te sientas. No, como te decía antes, no hay recetas, así que en ese sentido, eh, el cómo estás, si quiero repreguntar, vale la pena hacerlo individualmente y después me voy fijando cómo hago esa repregunta a esa persona o ese equipo. Puede ser un- una, una ronda de cómo estamos, incluso muchas veces lo hacemos como cierre. Termina una reunión, esta reunión puede ser de cualquier cosa, de una propuesta, una preventa, una planificación de la semana, una review de un producto o de un servicio que estamos estrenando. Y cualquier reunión puede terminar con una ronda de cómo nos sentimos con el resultado de la reunión y que simplemente podemos incluso ofrecer. Bueno, pueden elegir de este menú, no solamente bien, satisfecho, contento, o no sé, bajoneado, se cumplieron tus expectativas. Bueno, pueden poner un menú, listados de emociones, hay decenas, hay de Thomas Wallet, Ibero, Argarañaz, aprendí que existe un círculo lleno de emociones más básicas y después ampliadas, así que eso los dejo que busquen y que nos pasen detalles. Bueno, ahí me dice gracias Torto, con mucho gusto. Bueno, este fue el vivo de hoy. Tema de emociones, si les interesó, compártanlo. Si quieren verlo en el futuro, esto queda en Twitch y en YouTube, en mis canales. Y como siempre, agradecería que me pasen feedback de contenido, de forma, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas, muchísimas gracias.